Imagina que te despiertas un día y no sabes quién eres. No es una metáfora. No es un sueño. Es literal. Abres los ojos, miras a tu alrededor, y el lugar en el que estás no lo reconoces. La cama donde duermes no es la tuya. La ropa que tienes puesta no la recuerdas haber comprado. Y cuando intentas recordar tu nombre, no aparece ninguno. Hay un hombre sentado al lado de la cama. Te mira con una mezcla de alivio y confusión. Te llama por un nombre que no te suena a nada. Y tú le preguntas, en voz baja, ¿dónde estoy? Él te dice el nombre de una ciudad que nunca has visitado, a cientos de kilómetros de tu casa. Y entonces él te dice algo peor, llevas aquí 2 meses. Esto no es el argumento de una película de ciencia ficción de los años 90. Esto le ocurrió, de verdad, a un hombre llamado Ansel Bourne. En 1887. En los Estados Unidos. Y cuando los médicos empezaron a investigar lo que le había pasado, encontraron algo que nadie esperaba. Para entender lo que pasó, primero tenemos que saber quién era este hombre antes de que todo comenzara. Ansel Bourne nació en 1826, en el estado de Rhode Island, al noreste de los Estados Unidos. Era carpintero de oficio, pero en algún momento de su vida adulta se convirtió en predicador itinerante. De esos que van de pueblo en pueblo, suben a una tarima improvisada y hablan de Dios a quien quiera escuchar. No era famoso. No era importante. Era un hombre corriente, de costumbres ordenadas, conocido en su comunidad como alguien serio, tranquilo, religioso. Pero hay algo en su pasado que vale la pena mencionar, porque los investigadores que estudiaron su caso años después lo consideraron relevante. En 1857, cuando Ansel tenía 31 años, sufrió lo que él mismo describió como una crisis espiritual severa. De repente, sin advertencia previa, perdió la vista, el oído y el habla durante un periodo de varias horas. Cuando recuperó los sentidos, lo interpretó como una señal divina. Dijo que había recibido la fe de golpe, y desde ese momento dedicó una parte importante de su vida a predicar. Cuento esto porque ese episodio de 1857 tiene ciertas similitudes con lo que ocurriría 30 años después. Una desconexión súbita. Una pérdida temporal de la identidad ordinaria. Un antes y un después muy marcados. Pero nadie lo relacionó en su momento. Ansel Bourne siguió con su vida. Se casó. Tuvo una familia. Vivió tranquilo durante 3 décadas. Hasta que llegó enero de 1887. Pausa corta. El 17 de enero de ese año, Ansel Bourne salió de su casa en Coventry, Rhode Island, para ir a la ciudad de Providence. Tenía un par de gestiones que hacer, cobrar algo de dinero, hablar con su sobrino, cosas del día a día. Nada extraordinario. Cobró el dinero. Habló con su sobrino. Sacó $551 de su cuenta bancaria, que en aquella época era una cantidad significativa. Y después de eso, desapareció. Su familia esperó un día. Luego 2. Luego una semana. No había noticias. No había rastro. Presentaron una denuncia por desaparición. La prensa local publicó pequeñas notas. Nadie lo encontró. Los que le conocían asumieron lo peor. Quizás había tenido un accidente. Quizás alguien le había robado el dinero y algo había salido mal. Quizás se había tirado al río. Pero Ansel Bourne no había muerto. Estaba vivo. Y estaba a más de 300 kilómetros de distancia,
en una pequeña ciudad de Pensilvania llamada Norristown, viviendo otra vida, con otro nombre, sin saber absolutamente nada de lo que había dejado atrás. En Norristown, una ciudad de tamaño medio en el estado de Pensilvania, había un pequeño local de ultramarinos en la calle Market. Un comercio discreto, bien organizado, con dulces, golosinas, papelería y productos de primera necesidad. El dueño se llamaba A.J. Brown. Había alquilado el local a principios de febrero de 1887, poco después de que Ansel Bourne desapareciera de Rhode Island. Pagaba su alquiler puntualmente. Abría el negocio cada mañana. Cerraba por la tarde. Atendía bien a sus clientes. Era amable, callado, un poco solitario, pero perfectamente funcional. Los vecinos lo recuerdan como alguien tranquilo, un poco raro, que no hablaba mucho de su pasado y que parecía no tener familia. Pero en aquella época eso no era tan inusual. Mucha gente llegaba a las ciudades a empezar de cero sin dar demasiadas explicaciones. A.J. Brown llevaba semanas siendo A.J. Brown. Compraba sus provisiones, llevaba sus cuentas, dormía en la habitación trasera del local. Una vida pequeña pero coherente. Una vida de alguien que sabe exactamente quién es. Hasta la mañana del 14 de marzo de 1887. Esa mañana, A.J. Brown se despertó sin ser A.J. Brown. Así de simple. Así de brutal. Se despertó en una cama desconocida, en una habitación desconocida, en una ciudad que no reconocía, sin tener ni idea de cómo había llegado hasta allí. Salió al local. Vio las estanterías llenas de productos. No recordaba haber montado ese negocio. No recordaba haber alquilado ese espacio. Llamó al propietario del edificio, que vivía cerca. Le dijo, aterrado, que no sabía dónde estaba. Que su nombre era Ansel Bourne. Que vivía en Coventry, Rhode Island. Que la última cosa que recordaba era haber salido de casa el 17 de enero para ir a Providence. El propietario pensó que estaba loco, pero llamó a un médico. Y el médico, al examinarlo, se encontró con algo que no tenía precedentes claros. Un hombre adulto, físicamente sano, que había perdido 2 meses completos de su vida. Que había vivido esos 2 meses como otra persona, con otro nombre, con otra identidad, en otra ciudad. Y que no tenía el menor recuerdo de ello. El médico avisó al sobrino de Ansel en Rhode Island. El sobrino viajó a Norristown para reconocerlo. Era él, sin ninguna duda, el mismo hombre que había desaparecido en enero. Ansel Bourne regresó a casa con su familia. Estaba confundido, asustado y profundamente perturbado. Tenía todavía la mayor parte del dinero que había retirado del banco meses antes. A.J. Brown, quienquiera que fuese esa identidad, no había sido ni derrochador ni peligroso. Era, por todos los indicios, un comerciante perfectamente honesto. Pero había algo que Ansel necesitaba saber. Algo que le quitaba el sueño. ¿Quién era A.J. Brown? ¿Qué había dentro de él que había tomado el control durante esos 2 meses? ¿Y podía volver? El caso de Ansel Bourne llegó a oídos de un hombre que en aquel momento era uno de los intelectuales más importantes de América del Norte. Se llamaba William James. Era médico, filósofo y psicólogo. Hoy se le considera el padre de la psicología americana. Estaba fascinado por los estados alterados de conciencia, por los fenómenos del espiritismo, que en aquella época se estudiaban con mucho más rigor del que hoy se cree, y por todo lo que la mente humana era capaz de hacer sin que su dueño lo supiera. Cuando supo de Ansel Bourne, viajó para conocerle en persona. Lo entrevistó, lo examinó, y después propuso algo que en 1890 seguía siendo bastante radical.
ponerlo bajo hipnosis. La hipnosis no era magia de feria. En aquella época, científicos como Jean-Martin Charcot en París y Joseph Breuer en Viena la usaban con pacientes histéricos para acceder a recuerdos que no afloraban en estado de vigilia. El propio Sigmund Freud, por aquel entonces un médico joven, todavía buscando su camino, estaba empezando a interesarse por estas técnicas. William James indujo a Ansel Bourne en un estado hipnótico. Y lo que encontró al otro lado fue algo que no esperaba. A.J. Brown seguía ahí. Bajo hipnosis, Ansel Bourne se transformó. Su postura cambió. Su expresión cambió. Y cuando William James le preguntó cómo se llamaba, la respuesta fue clara y sin dudar: A.J. Brown. A.J. Brown, en estado hipnótico, recordaba perfectamente los 2 meses en Norristown. Recordaba haber montado el negocio, haber atendido a los clientes, haber dormido en aquella habitación trasera. Y cuando James le preguntaba por Ansel Bourne, A.J. Brown respondía que no conocía a ninguna persona con ese nombre. Había 2 personas dentro de un solo cuerpo. 2 identidades. 2 memorias completamente separadas. Ninguna de las 2 tenía acceso a los recuerdos de la otra. Coexistían en el mismo organismo como compartimentos estancos. William James publicó el caso en 1890 en su obra monumental, Principios de Psicología. Lo describió como un ejemplo de personalidad alternante, lo que hoy llamaríamos un caso de trastorno de identidad disociativo. Fue, en muchos sentidos, el primer caso documentado con rigor científico de lo que el público general conoce como personalidad múltiple. Pero hay algo que los libros de texto suelen omitir. Algo que hace que este caso sea todavía más inquietante. Cuando los investigadores intentaron comunicar a J. Brown, en estado hipnótico, que en realidad era Ansel Bourne y que debían integrarse, A.J. Brown se resistió. No quería desaparecer. Respondía que él era una persona real, con su propia vida, y que no entendía por qué tenía que rendirse al otro. ¿Qué significa eso? ¿Qué A.J. Brown sentía que tenía derecho a existir? ¿Qué había algo en la mente de Ansel que había creado deliberadamente a esa otra persona, para escapar de algo? Para responder eso tenemos que ir más atrás. Mucho más atrás. A la infancia de Ansel Bourne. Los investigadores que estudiaron el caso en profundidad encontraron algo que en 1887 no se entendió bien, pero que hoy los psicólogos especializados en disociación reconocerían de inmediato. Ansel Bourne había tenido una infancia y una juventud marcadas por la inestabilidad. Había perdido a sus padres siendo muy joven. Había pasado por periodos de gran incertidumbre económica. Y desde muy pequeño había desarrollado lo que los que le conocían describían como una tendencia a apagarse, a quedarse en silencio durante horas, a desconectarse del entorno. Hoy sabemos que eso tiene un nombre: disociación. Es una respuesta del sistema nervioso ante el estrés o el trauma. La mente crea distancia entre el yo consciente y la experiencia que está viviendo. Es un mecanismo de supervivencia. Y en la mayoría de las personas es puntual, breve, inofensivo. Pero en algunas personas, especialmente en aquellas que han sufrido traumas repetidos en la infancia, ese mecanismo puede volverse tan extremo que genera identidades separadas. Partes de la mente que se compartimentan de forma tan radical que llegan a actuar de manera autónoma, con sus propias memorias, con su propia historia personal, con su propia forma de relacionarse con el mundo. Lo que ocurrió en enero de 1887 encaja perfectamente con este patrón. Ansel Bourne estaba bajo presión. Había cuestiones económicas sin resolver. Había tensiones familiares. Y en un momento dado, en algún punto entre Providence y Norristown, algo dentro de él se desconectó. Y A.J. Brown tomó el relevo.
A.J. Brown era todo lo que Ansel Bourne no era. Ansel era predicador, viajero, sin un lugar fijo. A.J. Brown abrió un negocio, se quedó en un sitio, llevó una vida ordenada y comercial. Como si esa parte de la psique de Ansel hubiera creado exactamente la vida que Ansel nunca había tenido. ¿No es eso fascinante y aterrador a la vez? Porque lo que esto implica es que dentro de Ansel Bourne había algo que sabía lo que él necesitaba mejor que él mismo. Que construyó una identidad alternativa, se fue a otra ciudad, montó un negocio y vivió 2 meses de estabilidad que Ansel nunca se había permitido. No era un impostor. No era un criminal. Era una parte de Ansel que había tomado control para sobrevivir, para respirar, para descansar de ser Ansel Bourne. El caso de Ansel Bourne no se quedó encerrado en los archivos de William James. Se convirtió en un punto de referencia fundamental para toda la psicología del siglo XX. La propia denominación de fuga disociativa, que es el término clínico que describe lo que vivió Bourne, se consolidó en gran medida gracias a este caso. Una fuga disociativa es exactamente eso. Una persona que, bajo una presión psicológica extrema, huye de su propia identidad. Puede durar horas, días, semanas o meses. Durante ese tiempo, la persona puede funcionar perfectamente en el mundo, construir relaciones, tomar decisiones complejas, sin ningún recuerdo de quién es en realidad. Los números son más altos de lo que muchos imaginan. Se estima que alguna forma de amnesia disociativa afecta a entre el 2 y el 7% de la población en algún momento de su vida. Las fugas como la de Ansel Bourne son más raras, pero están mucho mejor documentadas de lo que se cree. Y hay algo más. Algo que conecta este caso del siglo XIX con conversaciones que seguimos teniendo hoy. ¿Quién eres tú, realmente? ¿Eres la suma de tus recuerdos? ¿Eres el nombre que te pusieron? ¿Eres el cuerpo que ocupa el espacio? Si mañana amaneces sin ninguno de tus recuerdos, ¿sigues siendo tú? ¿O la identidad es algo más frágil de lo que queremos creer? Ansel Bourne pasó el resto de su vida intentando integrar lo que había ocurrido. Nunca consiguió recordar voluntariamente los 2 meses de Norristown. A.J. Brown solo aparecía bajo hipnosis. Y con el tiempo, los investigadores perdieron el rastro de ambas identidades. Lo que sí quedó fue el nombre. Muchas décadas después, el escritor Robert Ludlum creó a un personaje para su serie de novelas de espionaje. Un agente sin identidad, sin pasado, que se despierta sin saber quién es. Le puso un apellido que resonara con esa historia, con esa idea de la identidad borrada. Le llamó Jason Bourne. El caso de Ansel Bourne nos recuerda algo incómodo. La identidad no es un hecho sólido. Es una construcción. Un relato que el cerebro se cuenta a sí mismo, minuto a minuto, apoyándose en la memoria, en el cuerpo, en el entorno. Y cuando ese relato se interrumpe, ya sea por trauma, por presión extrema, o por mecanismos que la ciencia todavía no comprende del todo, puede aparecer otro relato. Otra persona, que es igualmente real, igualmente funcional, igualmente convencida de que tiene derecho a existir. Ansel Bourne murió en 1905. Tenía 79 años. Su caso había cambiado la psiquiatría para siempre. Y él nunca supo exactamente qué fue lo que ocurrió dentro de su propia mente aquella tarde de enero de 1887. Quizás ninguno de nosotros lo sabría.